Bien. Bienvenidos a todos. Este webinar se llama Invertir en ETFs, fondos mutuos, bonos o acciones. Mi nombre es Alejandra Stratapolsky, voy a ser la moderadora, y tenemos acá a Mauricio Armando y Eleazar Garzón. Voy a hablarles un poquito de ellos dos. Primero, Mauricio es el CEO de BCP Global, tuvo 10 años en Santander manejando clientes ultra high net worth de Latinoamérica. Luego fundó su propio Multifamily Office, BCP Advisors, en 2010, con oficinas en Miami y Panamá, con el cual gestionó relaciones bancarias en jurisdicciones como Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Panamá y Estados Unidos, llegando a una cartera de clientes por encima de los 400 millones de dólares. En 2012 lanzó un fondo inmobiliario llamado Blue Brick, con el cual invirtió en más de 200 propiedades bajo el modelo de Low Income Properties, logrando un retorno anual por encima del 10%. Y ahora, como CEO de BCP Global, Mauricio dirige y lidera el crecimiento de la firma en toda Latinoamérica. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Ale. Eleazar Garzón acá es director comercial de BCP Global, que manejando clientes existentes y desarrollando nuevos mercados, al tiempo que identifica tendencias de mercado y necesidades de clientes. Antes de BCP, Eleazar era International Financial Advisor en Capital Markets Argentina y fue International Financial Advisor de banca privada de Merrill Lynch Uruguay. También fue parte del equipo de asesoría financiera en Bear Stearns en Suiza y asesor de inversiones en Santander, Argentina. Bienvenido, Eleazar. Gracias, Ale. Hola, Mauri. Un gusto compartir este espacio con ustedes, como siempre. Lo mismo. Para quienes son participantes que ya han participado en nuestros webinars, vamos a comenzar ahora a hacer una comparativa y lo vamos a hacer lo más interactivo posible. Primero vamos a comenzar con una pregunta para ambos, para Eleazar y Mauricio. ¿Por qué siempre desde BCP Global hablan de que tener una cuenta de inversión en Estados Unidos es un deber de todo inversionista latinoamericano? Sí, yo digo un deber o una obligación y no un derecho, ¿no? Lo vemos como un derecho, pero creo que es una obligación. La razón de ello es, creo que lo hemos venido hablando en otros webinars, la posibilidad de invertir en una moneda dura como el dólar, la posibilidad de evitar los riesgos relacionados a monedas, a las devaluaciones relacionadas a nuestras monedas en Latinoamérica, riesgo político que hoy vivimos en muchos de nuestros países y que todo el mundo y cada uno que vive en uno de nuestros países los conoce y los comprende, y lo cual termina en un riesgo también de jurisdicción. No es lo mismo tener una cuenta en dólares o tener inversiones en dólares en una jurisdicción en Latinoamérica a lo que sería tener una cuenta de inversión o de ahorro en dólares en Estados Unidos. Entonces, la verdad que quien tenga la capacidad de ahorrar, hacerlo una moneda dura es súper importante, pero sobre todo también la jurisdicción donde lo vas a hacer. Para mí, invertir en una jurisdicción como Estados Unidos es fundamental, ¿no? Bueno, ya para entrar en materia, ¿querés que empecemos a analizar cada una de los activos? Es importante aclarar que vamos a analizar 4 instrumentos y que normalmente conforman el 90% de los portafolios globalmente diversificados. Entonces, vamos a empezar a analizar y comparar cada uno de estos instrumentos. ¿Te parece, Mauricio, que empecemos por costos? Costos donde hay que diferenciar costos transaccionales y costos propios de cada instrumento. Evidentemente, el análisis de costo es fundamental porque a largo plazo tiene implicancias directas en la rentabilidad. Mauricio, ¿cómo es el caso de, empecemos si querés con los ETF? Bueno, ahí Ale, si querés veamos quiénes son ganadores y perdedores, ¿no? Un poco para hacer vamos un poco a lo que es 101, o conceptos muy básicos. Los bonos son instrumentos de renta fija, son instrumentos de deuda, las acciones usualmente son instrumentos que son parte del capital de una compañía, y los fondos mutuos e ETFs en realidad son instrumentos que arman una canasta, tanto sea de bonos o de acciones, pero de maneras muy diferentes, y esto es esto es lo que vamos a estar analizando hoy en este webinar sobre estos 4 tipos de activos, ¿no? Como decía, primero en costos, los dos grandes ganadores, y por 2 razones diferentes, son los ETFs y las acciones.
como bien dijiste, hay costos por transacción y hay costos de mantenimiento anual, lo podríamos decir, ¿no? Entonces, en el caso de las acciones, hoy hay muchas plataformas que te permiten operar acciones de manera gratuita o a costos muy, muy bajos. En el caso de los bonos, no hay plataformas que me permitan operar online, con lo cual sí o sí termino en la tesorería o de un broker o de una banca privada, donde sin duda los costos son más altos. Y después vamos a hablar de otro aspecto que es la transparencia también, dónde los veo o no los veo. En el caso de fondos mutuos, muchas veces nos dicen no hay ningún costo para entrar o salir del fondo, y eso es verdad, pero la razón de ellos es que el fondo tiene un costo intrínseco, un costo de manejo, que usualmente es entre el 1,5 al 2,5%, donde de alguna manera gana dinero el fondo, gana dinero el banco, gana dinero el broker, etc. Y la verdad que eso afecta, como bien dijiste, la rentabilidad de largo plazo. Los ETFs son instrumentos que siguen índices. Yo a través de un ETF puedo comprar instrumentos como el índice del Standard & Poor's 500, que es el típico índice de acciones americanas, y son instrumentos de muy, muy bajos costos. Recién hablamos que un fondo mutuo puede tener un costo de manejo anual que puede llegar a ser hasta un 2%. Un ETF, en este caso un ETF del Standard & Poor's 500, estamos hablando de que tienen costos de 0,10% al año. Esa diferencia, cuando la llevas a un portafolio de 5, 6, 7 o 10 años, hace una diferencia en performance muy, muy fuerte. Con lo cual es un aspecto relevante a la hora de decidir en qué voy a invertir, ¿no? Y pasa parecido también con el tema que cuando empezamos a analizar ya la segunda categoría, que es la eficiencia fiscal, ¿no? Al momento de elegir un instrumento es importante entender exactamente el alcance fiscal que va a tener ese instrumento, ¿no? Porque, de nuevo, todo lo que nos podamos ahorrar en impuestos va a afectar positiva o negativamente la performance de los portafolios, sobre todo cuando estamos hablando de largo plazo, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer una comparativa de el impacto fiscal en Estados Unidos y en nuestro país de origen. Mauri, ¿cómo empezamos con este análisis? Los ETF, Sí. ¿cómo lo vemos? Efectivamente, Sasa, el tema fiscal en Estados Unidos es muy importante, el tema fiscal en nuestro país de residencia es igual de importante. En este caso, vemos que los grandes beneficiados son los ETFs y los fondos mutuos, a diferencia de los bonos y las acciones. Los ETFs y los fondos mutuos son instrumentos que pueden tener diferentes jurisdicciones. O sea, para un inversor americano, un ETF americano es eficiente fiscalmente, o un fondo mutuo americano es eficiente. Para un inversor extranjero, que siempre hablamos de ello, un ETF que esté domiciliado en Europa, o un fondo mutuo también que esté domiciliado en Europa, en Irlanda, en Luxemburgo, son los instrumentos eficientes en Estados Unidos y en nuestros países de residencia, en Estados Unidos frente al impuesto a la herencia, frente al impuesto a los dividendos, o sea, las acciones. Si yo hoy tengo un portafolio de acciones, tengo Apple, tengo Amazon, tengo acciones que me pagan un dividendo, tengo una retención en Estados Unidos por ese dividendo, y a su vez está alcanzado por el impuesto a la herencia como activo americano. Yo puedo estar invertido en activos americanos a través de un ETF o un fondo que su domicilio fiscal es Europa y no estaría alcanzado ni por esa retención de impuestos ni por el impuesto a la herencia. Y en el caso de los bonos, dentro de nuestro semáforo, lo ponemos ahí como en advertencia, en realidad son buenos instrumentos, pero al ser instrumentos que me pagan una tasa determinada, son instrumentos que muchas veces en nuestra eficiencia fiscal, en nuestro mercado local, no son la mejor alternativa. La razón de ello es que en muchos de nuestros mercados la ganancia por intereses o dividendos en el exterior está alcanzada por una alícuota impositiva alta,
y muchas veces la ganancia por diferencia de capital, o que se llama capital gain, o no está alcanzada o está alcanzada de manera mucho más baja que la anterior. Entonces, por eso decimos que no es que sea malo, pero tampoco es el instrumento más idóneo para la eficiencia fiscal en cada uno de nuestros países de residencia. Ok, perfecto. Y pasamos a la próxima categoría, que es generación de renta, que también tiene mucho que ver con la cuestión fiscal. Vamos a analizar los instrumentos y vamos a ver qué instrumento genera renta alta o una renta baja. Simplemente para aclarar, la forma de generar renta con estos instrumentos es a través de dividendos que pagan las acciones y cupones o tasa de interés que pagan los bonos. ¿Querés que analicemos esta categoría, Mauri? Por supuesto. Bueno, en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a buscar, o dentro de nuestro análisis siempre hablamos de instrumentos que nos generen renta. Digamos, siempre hemos estado acostumbrados a hablar de tasa, hemos estado acostumbrados a hablar de un portafolio que me genere un 5%, un 6%, un 7%. Por lo cual, usualmente, yo diría más en el pasado que ahora, usábamos bonos como ese tipo de herramienta, ¿no? Con lo cual hoy los bonos son una gran generación de renta, no así de valor. O sea, un bono tiene un valor determinado que a vencimiento vale lo mismo y me paga una renta a lo largo del tiempo, con lo cual es un muy buen instrumento para generación de renta, pero no para generación de valor. Y lamentablemente un buen instrumento de generación de renta posiblemente no sea el mejor instrumento en lo que es eficiencia fiscal. Los fondos mutuos y los ETFs tienen diferentes categorías donde yo puedo comprar un fondo mutuo o un ETF que distribuya dividendos o intereses o que los acumule. Muchas veces fiscalmente lo más eficiente es acumularlo en el precio y no recibirlo. Pero para aquel inversor que esté buscando cupones o una renta continua, creo que el mejor instrumento en este caso sí son los bonos. Perfecto. Entonces el ganador en este caso, para el cliente que busca renta pura y tiene en cuenta los impuestos, son los bonos. Perfecto. Bueno, pasemos entonces a cotización de mercado. Ahí nos referimos básicamente a la accesibilidad al precio, ¿sí? Es decir, hoy es muy fácil encontrar en cualquier sitio online precios de distintos instrumentos, en otros es más complicado y más difícil. ¿Querés profundizar en eso, Mauri? Sí. Bueno, en la parte de cotización de mercado, como bien dijiste, hay instrumentos que cotizan públicamente y otros no. Los instrumentos que yo puedo encontrar en cualquier página web de finanzas, sea en Google Finance, en Yahoo Finance, en páginas de finanzas locales en cada uno de los países, usualmente son las acciones que cotizan segundo a segundo o los ETFs que también cotizan en este tipo de instrumentos. Entonces, la cotización de mercado a veces lo que me permite es poder tomar una decisión intradiaria, o sea, ver un precio en un momento exacto y tomar una decisión en base a ese precio y poder ejecutarla de manera instantánea. Eso lo puedo hacer tanto si tuviese acciones, como en el caso si tuviese ETFs. Ahora, en el caso de fondos mutuos, siempre un fondo mutuo tiene un valor al cierre de cada día y yo veo el valor del cierre del día anterior. Con lo cual, si hoy tuviese un mercado alcista muy importante por alguna razón determinada o un mercado bajista, realmente no sé cuánto está afectando a mi fondo y no tengo la capacidad de ejecutar ese fondo, salvo hasta el final del día. En el caso de los bonos también es un mercado que no tiene tanta transparencia, es un mercado donde es difícil encontrar un precio porque no son precios electrónicos. Entonces es un mercado donde para yo saber el precio de este momento del bono dependo de mi broker o de mi asesor. Con lo cual, a diferencia de Apple como acción hoy en este segundo tiene un precio determinado y al precio al cual se compra y se vende. En el caso de un bono, tengo un precio para comprar, otro precio para vender, tengo que llamar a un asesor. Entonces, sinceramente, la posibilidad de tomar decisiones de manera inmediata en un bono es bastante acotada, por eso lo ponemos como amarillo, y en el caso de fondos mutuos no puedo hacer absolutamente nada hasta el final del día.
los dos grandes ganadores en visualización son los ETFs y las acciones, ¿no? Súper claro. Bien, Mauri. Bueno, vamos al próximo punto que evidentemente tiene relación con el anterior, que es la liquidez, ¿no? Algo que para nosotros es obvio, pero a lo mejor para una persona que no es de la industria, entender que la liquidez es súper importante al momento de hacer una inversión, ¿no? Entonces, acá tratemos de definir quiénes son ganadores y perdedores, Mauri. Sí, la liquidez es muy importante, sobre todo en momentos de crisis. Momentos de crisis donde quiero ejecutar una posición determinada es donde realmente le doy muchísimo valor a esa liquidez, ¿no? Y tiene que ver de vuelta con lo que estábamos viendo en la categoría anterior. O sea, poder salir de un activo a un precio conocido y no intentar salir sin tener idea de cuál va a ser el precio final al cual estoy saliendo. Razón por la cual esta categoría viene muy atada a la anterior, a la de cotización de mercado, y las razones son exactamente las mismas. En un caso de un fondo mutuo, no tengo la posibilidad de salir ni tengo la posibilidad de verlo. En el caso de un bono, en situaciones de crisis, los spreads entre precio de compra y precio de venta se amplían muchísimo y hacen muy difícil operar ese bono, tanto sea para venderlo como para comprarlo. Cuando no hay liquidez en el mercado de bonos, lamentablemente quedé atrapado, quedé en una prisión, porque cualquier decisión que tome va a tener un efecto costo altísima sobre la inversión que estoy queriendo hacer. Bien, perfecto. Ahora pasemos a una categoría que es interesante, que es la garantía para préstamos, ¿no? Acá vamos a analizar instrumento por instrumento la capacidad que tiene ese activo de funcionar como una garantía y de nuevo, determinar cuáles son los ganadores y perdedores. Mauri. Bueno, esta categoría es súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta los últimos años, ¿no? Llevamos años con tasas muy bajas, muy bajas, razones por las cuales es interesante la posibilidad de que mi portafolio de inversión frente a una necesidad de liquidez lo pueda utilizar como garantía para tomar un préstamo. Hoy pensaba, Eleazar, que Interactive Brokers, con quien operamos, hoy puedes obtener un préstamo de $100.000, $200.000 a tasas del 1,5% y préstamos de montos mucho más superiores, por encima del $1.000.000, a tasas por debajo del 1%. O sea, son tasas extremadamente competitivas. Entonces, si yo tengo un portafolio que me permite tomar un préstamo sobre él y no tener que vender, lo hace súper eficiente. En este caso, los dos grandes ganadores, por temas de diversificación y por temas al diversificar, bajar el riesgo, los dos grandes ganadores son los ETFs y los fondos mutuos, donde en muchos de ellos puedo obtener capacidad prestable o que me presten hasta un 70, 75, 80% de mi cartera. Entonces yo tengo una cartera de $100.000 y puedo sacar un préstamo de $75.000 sobre estos instrumentos. En el caso de los bonos, por un tema de liquidez, y en el caso de las acciones, por un tema de falta de diversificación, muchas veces esa capacidad prestable es bastante menor. O sea, en algunos casos hablamos de un 50, 40, 30%, y en muchísimos casos hablamos de cero. O sea, hay instrumentos donde por falta de liquidez o porque no son instrumentos tan conocidos, tanto en el mundo de bonos como acciones, los bancos le dan cero en lo que es capacidad prestable. Y creo que es un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de tener un portafolio de inversión, que ese portafolio tenga una buena capacidad prestable para poder, en el caso de tener una necesidad de liquidez, para poder usar esas líneas de crédito, esos préstamos a tasas súper competitivas. Y sobre todo no tener que desarmar el portafolio, porque a lo mejor venís teniendo buena performance con el portafolio y tenés una necesidad puntual de hacer una inversión inmobiliaria o lo que sea, no hace falta desarmar el portafolio y te podés apalancar contra tus instrumentos. Es súper interesante. Si vos tenés un portafolio que a lo largo del tiempo tiene un retorno promedio del 5, 6, 7%,
¿para qué desarmar ese portafolio frente a una necesidad de liquidez si me puedo financiar al 1,5%? No hace sentido. Y eso en BCP lo utilizamos bastante como herramienta de liquidez para clientes que no quieren desarmar el portafolio, pero sí quieren usar su dinero, ¿no? Bueno, pasemos al próximo, que es transparencia, ¿no? Y en este caso vamos a analizar instrumento por instrumento, intentando determinar también esto de conflicto de intereses, costos ocultos. Creo que es una categoría que también ayuda muchísimo al momento de tomar una decisión respecto a un instrumento o el otro. ¿Querés que lo empecemos a ver uno por uno, Mauri? Sí, por supuesto. Vamos de peor a mejor, hagámoslo así. Vamos de lo más malo a lo más bueno. Bueno, podríamos hablar primero de lo que es bonos, ¿no? En la parte de bonos, hoy la regulación permite a un broker operar un bono y pasarle el precio de ese bono a un cliente con un margen determinado, lo que se llama un spread determinado. Pero no es una comisión, a diferencia de una acción. Cuando yo opero una acción y tengo un costo que es una comisión, esa comisión se ve reflejada en mi estado de cuenta. En un bono no, en un bono es es un sobreprecio, tanto para la compra como para la venta, donde no se ve reflejado en mi estado de cuenta. Entonces, cuando yo estoy comprando un bono y me ofrecen un bono y me dicen que el precio es 102, yo asumo de que el precio al cual mi broker lo está comprando debería ser lo más cercano a 102 posible, pero realmente no lo sé. O sea, yo no puedo tener la garantía y la seguridad de que ese bono a mi broker le costó 101,50 o le costó 98. No tengo las herramientas para conocerlo. Entonces, lo hace un instrumento poco transparente frente al cliente. En el caso de los fondos mutuos, tenemos un costo de manejo del cual muchas veces no se habla. Y para mí, acuérdate que en BCP lo que estamos liderando últimamente es lo que es la nueva unidad de BCP Educa, donde queremos no solo que todos nuestros asesores sepan exactamente de lo que se trata el tema de inversiones financieras, pero sino también nuestros clientes. Entonces, dentro de BCP Educa nos gusta hablar de este tipo de cosas, nos gusta que nuestro cliente entienda perfectamente dónde está invertido y por qué. Entonces, en el caso de fondos mutuos, los fondos tienen distintas series, serie A, serie C, donde cada una de esas series tiene un management fee, un costo de manejo diferente. Entonces, yo tengo que entender qué serie de un fondo mutuo me ofrecieron y qué costo tiene esa serie. Che, Mauri, y en algunos casos también tienen hasta penalidades por salir antes del fondo, ¿no es cierto? Dependiendo de la clase. En algunos casos no tienen costo de entrada, pero luego tiene una penalidad muy grande de salida, entonces termino no tomando una decisión de inversión basada en el instrumento per se, sino en el costo que tiene la entrada o la salida, lo cual también no es el modelo, por lo menos que aplicamos aquí en BCP. Entonces, tanto un bono como un fondo mutuo, por diferentes razones, uno que otro, porque uno es el gasto de manera anual, que muchas veces no lo vemos, y el otro es el gasto en la ejecución, pero ambos son instrumentos que diría que la transparencia no es la mejor, por eso es un símbolo amarillo, tampoco es que sea rojo, pero sí creo que no lo es. En el caso de acciones dijimos, cada vez que compro una acción, si me costó cero es cero, y si me costó algo lo voy a ver en mi estado de cuenta. En el caso de un ETF es exactamente lo mismo. Si tuve un costo de compra lo veré, y si lo operé y por el modelo de negocio por el cual me ofrecieron la plataforma, el costo es cero, también será cero, ¿no? Perfecto, súper claro. Bueno, vamos entonces al último análisis. Entonces vamos a ver lo que es riesgo, diversificación, y también uno de los pilares en BCP Global es el manejo del riesgo, ¿no? Entonces creo que es una categoría importante para identificar cuáles de estos instrumentos tiene mayor riesgo, y nosotros le agregamos también la palabra diversificación y volatilidad. Lo veamos, ¿te parece, Mauricio? Sí, como bien dijiste, muchas veces cuando hablamos con inversores hablamos de retornos, y lo que el inversor quiere saber es cuál es su retorno, pero la obligación del asesor es entender cuál es el riesgo para el retorno que está ofreciendo, ¿no? Con lo cual,
es una obligación para el asesor y termina siendo una obligación para ese cliente de entender frente al retorno que le están ofreciendo cuál es el riesgo que está asumiendo. Acá para mí el aspecto más importante es la diversificación. O sea, siempre pongo un ejemplo, creo, no sé si he dado el mismo ejemplo ya en un webinar anterior, pero si yo estoy invertido en el mercado de acciones americanas y estoy invertido a través de un ETF o de un fondo mutuo que invierte en el Standard & Poor's 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Siempre estoy dentro de esas 500 empresas más grandes y siempre estoy con las 500 empresas ganadoras. Si yo hace 10 años pensaba que el mejor buscador del mundo era Yahoo y ponía todo mi dinero en Yahoo y también ponía todo mi dinero en el mejor celular del mundo, que era BlackBerry, y esas fueron mis dos grandes posiciones, pues hoy hubiese perdido muchísimo dinero, porque hoy los grandes ganadores, podríamos, entre otros por supuesto, pero podríamos decir que son Google y Apple. Entonces, si yo estoy en un portafolio diversificado, gestionado profesionalmente o gestionado a través de un índice como es el del Standard & Poor's 500, siempre voy a estar con estas compañías que son las que van ganando, las cuales no son las mismas a través del tiempo. Entonces, diversificación es fundamental para un portafolio. Tanto un ETF cumple con el objetivo de diversificación, un fondo mutuo también lo cumple. Lamentablemente un bono y una acción no lo cumplen, con lo cual lo hacen, y por eso lo tenemos en rojo y no en amarillo, porque son herramientas que, si me equivoco en la herramienta per se que compré, puedo tener consecuencias negativas muy malas dentro del portafolio. Razón por la cual los portafolios de BCP, el 100% está constituido por ETFs, ¿no? Entonces, bueno, una conclusión rápida que ya salta a la vista es el gran ganador son los ETF, ¿no? En la gran mayoría de las categorías, el ETF cumple con muchísimo de los requisitos, por lo menos que nosotros consideramos que son esenciales en un portafolio, y la verdad, esa es la razón por la cual, fíjate que los model portfolios de BlackRock están compuestos por ETFs y no están compuestos ni por fondos mutuos o por bonos o por acciones, o por lo menos los model portfolios que utilizamos aquí en BCP. Entonces, yo sí lo vería como el gran ganador entre las distintas categorías, ¿no? De costos, transparencia, liquidez y demás. Y un aporte por ahí también a la audiencia es que los portafolios en BCP Global están compuestos 100% por UCITS ETF, ¿no? Que son los ETF offshore con todos los beneficios fiscales para clientes latinoamericanos. Entonces, bueno, definitivamente, al menos en esta comparación y en nuestra opinión, los ETF son los grandes ganadores. Justo acá apareció uno de nuestros clientes preguntando, si es una inversión de BCP, ¿cómo escojo qué instrumentos se coloca en mi inversión o lo hacen ustedes? Contamos con una alianza estratégica muy importante. Somos socios comerciales de BlackRock y la administración de los portafolios y el diseño de los portafolios está en manos de BlackRock, lo cual es un gran privilegio para nosotros y sobre todo para nuestros clientes, tener la garantía de que el diseño de los portafolios está en manos de BlackRock y que son portafolios que están permanentemente monitoreados, intentando para determinados perfiles de riesgo optimizar los rendimientos. Entonces, de modo que un cliente elige un portafolio moderado y se tiene que quedar tranquilo que el diseño y la toma de decisiones viene de la mano del portfolio manager más grande y mejor del mundo, ¿no? A mí me gusta dar un ejemplo muy interesante, sobre todo frente a lo que estás comentando, que es lo que sucedió el año pasado en el COVID. En pleno COVID, bueno, vimos caídas, por supuesto, muy, muy fuertes de todos los activos de riesgo, yo te diría que en abril, con una caída de la bolsa muy grande y lo que se llama un flight to quality, o sea, donde el dinero iba hacia activos mucho más seguros, los bonos del Tesoro americano subieron muchísimo y las acciones bajaron muchísimo. En ese momento la decisión que tomó BlackRock fue de bajar exposición a bonos del Tesoro americano
y subir exposición bolsa, en la bolsa, ¿no? O sea, en el Standard & Poor's 500. Eso hizo que la performance de los portafolios al final del año pasado hayan sido excepcionalmente buenas. Y esa decisión no hubiese sido la decisión que hubiese tomado un inversor típico nuestro. O sea, la sensación de uno cuando algo cae es me quedo en calle hasta ver qué pasa. La decisión de un asset manager profesional con muchísimos años de experiencia y que manejan al día de hoy en estos modos de portfolio 60.000 millones de dólares fue exactamente la contraria y fue la correcta. Entonces, mi respuesta ahí, Ale, es nosotros como inversores tenemos que entender cuál es nuestro perfil de riesgo y en el caso de BCP dejarnos asesorar por un asset manager como BlackRock, que realmente no me gusta decir que sería el mejor del mundo, es el más grande del mundo y es de los mejores del mundo, con lo cual creo que es la manera más eficiente de ahorrar e invertir a largo plazo. Perfecto. Los invito a todos a seguir poniendo preguntas en el Q&A que vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Después tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre una inversión en ETF o un fondo mutuo para un extranjero de los Estados Unidos? Al mismo tiempo hubo otra persona también que pidió que definamos los ETFs si son fondos indexados o no. Entonces podemos unir esas dos preguntas. Sí, en general los ETFs son fondos, la gran mayoría de ellos son fondos indexados. Hoy por hoy están habiendo ETFs con una estrategia más activa, pero yo diría que la gran mayoría de ellos son fondos indexados a un índice, ¿no? O sea, un índice de bonos de alto retorno, a un índice de bonos de alta calidad crediticia, a un índice de bonos del Tesoro americano, a un índice de la bolsa americana, a un índice de la bolsa europea, etcétera, a un índice de sectores. O sea, hoy no solo tenés ETF relacionados a bonos o acciones, sino también a sectores específicos, de los cuales muchos tenemos dentro de los portafolios y los cuales en otro webinar hablaremos de la importancia de saber escoger un sector más que una acción, ¿no? Y efectivamente hay instrumentos que son los correctos para un inversor americano y hay instrumentos que son los correctos para un inversor latinoamericano. Si vemos en el onboarding de BCP, una de las preguntas que hacemos es si eres o no residente americano, porque si eres residente americano, los instrumentos eficientes para ti son los ETFs que están domiciliados en Estados Unidos por un tema de eficiencia fiscal, y si eres no residente americano son los famosos UCITS ETF, de los cuales siempre hablamos, que tienen una residencia en Europa y que son los correctos para un no residente americano. Y dice, para no residentes americanos, ¿también estarían sujetos al impuesto de dividendos? Para no residentes americanos depende del instrumento que tengas. De vuelta, si estamos hablando que tienes acciones americanas, sí, todas tienen una retención, lo que se llama un withholding tax, una retención sobre los dividendos. Si estamos hablando que lo que compraste es, y también, por cierto, las acciones de empresas europeas que cotizan en el mercado americano o lo que son los famosos ADRs, también tienen un withholding. Si en realidad estamos hablando de UCITS ETFs domiciliados en Europa que me pagan un dividendo, ese dividendo no tiene un efecto de retención sobre ese dividendo, ¿no? Y acá tengo otra. ¿Por qué los bonos tienen más riesgos que los ETFs? Bueno, la pregunta, bueno, ahí podríamos hablar de ETFs de bonos contra bonos, como hablamos de ETFs de acciones contra acciones. Un ETF que usamos mucho de bonos de alta calidad, de alto cupón en Estados Unidos, de alta renta, se llama el IHYA. Ese ETF tiene 460 bonos. Entonces, si mañana uno de esos 460 bonos, si esa empresa hace default, yo te aseguro que ni yo, ni tú, Ale, ni Eleazar nos enteramos, porque el efecto en el precio es minúsculo. O sea, posiblemente ese ETF vaya a bajar un 0.20% por un default que existió. Si yo mañana tengo una cartera compuesta por 5 bonos, buscando un alto retorno, y uno de estos bonos hace default o hay una situación difícil de la compañía o una situación de iliquidez, puede tener un efecto de una caída
muy importante en ese bono, por ende una caída muy importante en mi portafolio. O sea, razón por la cual yo sé, nuestro modelo tradicional era una cartera de 10, 15, 20 bonos, pero cuando uno de esos bonos andaba mal, la rentabilidad de todo el año se fumaba. No así sucede a través de ETFs, ¿no? Ok, vamos a contestar unas 4 preguntas más y después el resto los vamos a invitar a que sigan, que nos contacten igual por las redes o por email. ¿Cuál es la diferencia del app de BCP Global versus todas las que han salido al estilo Robinhood o las locales de Latinoamérica? La tendencia, que ahora vamos a hablar de a dónde va BCP Global, pero la tendencia de todos estos es un app de trading, un app donde podés jugar, donde podés elegir una empresa que te guste y podés apostar a ella. Acordate, ahora en Estados Unidos está muy de moda también apoyar a las empresas que ya no están de moda. Está el estilo GameStop, donde hoy todo el mundo, viste, salen chicos jóvenes por las redes a decir que hay que apoyar a estas empresas porque, bueno, nos han dado mucha felicidad y hemos comprado muchos DVDs de PlayStation durante mucho tiempo, hay que estar con él. Entonces, bueno, está muy de moda el tema de las apps de trading. BCP es una app de inversión y ahorro donde tu dinero está administrado por el gestor más grande del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que en años como el año pasado has tenido retornos en tus carteras de entre el 6 y el 10% en años tan difíciles. Ahora, eso es el BCP de hoy. BCP hacia dónde va? BCP va hacia un modelo de One App. O sea, lo que queremos es que a través de BCP tengas muy pronto también tu plataforma de trading, donde si realmente sos un enamorado de alguna compañía en particular y querés tener un poquito de tus ahorros, y recalco en mi manera de ver, digo, un poquito de tus ahorros en esas acciones individuales, que lo hagas, pero que la gran parte de tus ahorros esté bajo una gestión profesional. También la idea es pronto poder entrar en el mundo de seguros de vida, dentro de lo que es planificación patrimonial o planificación de vida. Creemos de que en cierta etapa de tu vida que estás ahorrando para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, en el caso de que suceda algo, tener la posibilidad de tener un seguro de vida internacional, y vuelvo a recalcar acá la parte de internacional de Estados Unidos y demás, de vuelta por el riesgo de jurisdicción del cual hemos hablado muchísimo. Queremos que nuestros clientes tengan acceso y el día de mañana, ya soñando grande, pero no lejos, sí también la posibilidad de una billetera digital o una cuenta de un banco digital en Estados Unidos que te permita hacer pagos, una tarjeta de débito que te permita viajar y gastar sin tener problemas sobre tus ahorros. Entonces, BCP va hacia ese modelo One Up. Estamos desarrollando muchísimas cosas nuevas que en el corto plazo ya las iremos presentando, pero siempre creyendo de que tus ahorros tienen que estar invertidos de manera profesional y diversificados. Pero el resto de componentes creo que lo que nos hace que ayudarte en todo lo que es tus necesidades offshore, o sea, fuera de tu país, ¿qué es lo que te hace falta? Bueno, BCP va a estar ahí para ayudarte. Dice, respecto a los ETFs, siguen habiendo varias preguntas. Una es, si hay alguna renta fija emergente que permita devengar una tasa de 3 o 4% anual. Sé que no somos de recomendar ETFs específicos, pero por ahí hablar sobre nuestra filosofía. Sí, hay varios. Tenemos dentro de las carteras de BlackRock, varios de los ETFs son de renta fija, de bonos emergentes soberanos y bonos emergentes corporativos, con lo cual, y todos ellos están por encima del 3% todo seguro, del 4% están todos muy cerca, un poquito por arriba, un poquito por debajo, pero sí, muchos de los ETFs que están en las carteras tienen ese tipo de retornos en los cupones promedios, ¿no? Y esto respecto a la administración de los ETFs. Preguntan si siempre deben tener una posición en cash, si tienen que tener algún porcentaje específico en cash. No, la posición nuestra es siempre tener un mínimo de un 2% en cash, porque dentro del armado de un portafolio siempre existe el instrumento cash, pero para nosotros intentamos minimizarlo. O sea, todas las carteras nuestras, creo que no existe la posibilidad de tener un porcentaje más alto de cash, o por ahí
puede ser una herramienta de prudencia en ciertos momentos, ¿no? De decir, o sea, me ha pasado, lo hablábamos recién el año pasado, en algún momento de incertidumbre, decir, Mauricio, por favor, poneme el 30% del portafolio en cash, el 40% del portafolio en cash, hasta yo ver qué voy a hacer con mi vida, si voy a estar en X, Y o Z o no, pero en general los portafolios tienen muy, muy poco cash, ¿no? Sí, igual creo que se refiere a si el ETF debe mantener cash, que creo que no, el ETF en sí. No, 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 no. Sin duda, un ETF que va generando renta y demás tiene una posición minúscula, pero no, no, los ETF no tienen como un activo el cash, no. Sobre todo los que replican índices. Pensemos en uno que replique el índice Standard Poor's. Si el ETF tiene mucho Claro. cash, va a quedar desfasado del Sí, rendimiento del índice. ¿Qué comisión maneja BCP Global? Preguntan por acá. Nosotros tenemos un esquema de acuerdo al tamaño de cuenta con el rango, entonces parten de 1,75 al año, es un advisory fee, un costo que incluye costos transaccionales, bueno, absolutamente todo, es un modelo ya bastante consolidado en Europa y en Estados Unidos, un advisory fee que incluye todo y que tiene rangos, por ejemplo, en el rango de $20.000 a $100.000, el costo anual total es 1,75. Y a partir de ahí una escala que va disminuyendo el costo a medida que la cuenta crece. En promedio, los portafolios en BCP Global pagan 1,5% de costo anual advisory fee. Sí. Que por cierto, en la página web, en la parte de portafolio de BlackRock, siempre está incluido ese costo. O sea, cuando yo hablo que un portafolio rindió 9%, tiene en cuenta el costo de administración, el costo de compraventa, o sea, todo lo que habla Eleazar, que es como el all-in fee, el costo único de manejo, siempre que damos información de performance, siempre es neto de costos. Pues una pregunta de coyuntura. ¿De qué manera está impactando la situación de Evergrande a distintos portafolios de BCP Global? O sea, yo creo que no es solo el tema de Evergrande, yo creo que va más allá, es China como región, es lo que está sucediendo con muchísimas de las multinacionales. El sector, Eh, ¿no? El sector inmobiliario, Mauri, que hace rato que vienen diciendo de la burbuja, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. efectivamente también. Sí, sí. Si te pones a ver, nosotros la exposición a empresas asiáticas hoy dentro de los portafolios es minúscula, ¿no? Con lo cual te diría que es mucho, nos ha afectado muchísimo más la caída, que no ha sido tampoco tan importante, de los últimos 5 días de la bolsa americana, que la tremenda caída que tuvieron muchísimas compañías de la bolsa en Asia, ¿no? En China. Con lo cual, en nuestros portafolios no ha sido un impacto para nada importante. Y una pregunta, me parece que es justo un poco relacionada. Dice, ¿recomiendan invertir en fondos inmobiliarios? ¿Es menos riesgoso que invertir en ETFs? Bueno, los Usted es fondos el especialista, inmobiliarios, Mauricio. ¿eh? Usted es el especialista inmobiliario, así que... No, no, los fondos inmobiliarios, los famosos REITs, al final son herramientas interesantes de diversificación también. O sea, depende del tamaño del fondo. ¿Pero por qué? Porque en vez de yo tener un apartamento en Brickell o una oficina o un warehouse en algún lado, tengo un pool de propiedades gestionadas de manera profesional que seguramente van a tener un buen retorno. Ahora, tengo que ver bien en qué invierte ese fondo inmobiliario, ese REITs, porque tengo REITs de centros comerciales que sin duda han sido y oficinas que sin duda han sido muy, muy afectados, y hay otros REITs relacionados a sectores de estos de centros de ancianatos, o relacionados también a renta, low income, o sea, a renta de bajo, a edificios de baja renta o para gente de baja clase, que han andado muy, muy bien. Entonces, de vuelta, termina siendo un poco, me parecen buenos instrumentos como complemento, pero tengo que ver y leer bien en qué invierte ese REITs, ¿no? Y ver si es algo en lo cual yo me siento que hay valor. Bueno, estamos justo a tiempo para terminar en hora. Igual los invito a todos a conectarse con nosotros en nuestros canales de social media, donde también
creamos bastante contenido educativo a través de BCP Educa, y esperamos verlos en el próximo webinar. Cualquier pregunta entre medio nos pueden contactar, tienen toda nuestra información en el sitio o en info@bcpglobal.com. Gracias, Elazar, muchas gracias, Mauricio. Un abrazo a todos, un gusto Bueno, de compartir nada. este momento. Gracias, Mauri, gracias, Ale. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Adiós.